y vamos a poner el foco en los objetivos que nos planteamos al principio de la asignatura, allá por hace 2 semanas. Recordad que en el guión inicial que os pasamos decíamos esto lo vimos también ayer. Os decíamos que vamos a suponer que se nos encarga hacer una zonificación o estratificación del territorio en virtud de una serie de variables. Y yo decía ayer que eso es una actividad muy común, que suele pasar muchas veces, que es necesario zonificar un territorio determinado, estratificarlo con objeto de tener áreas homogéneas desde el punto de vista de una serie de variables y planificar en ellas las actividades de gestión o de manejo. Y para hacer eso, primero necesitamos una serie de variables, que son las que hemos estado viendo primero durante las 2 sesiones con Antonio, y luego lo que vimos nosotros ayer y también hoy. Entonces aquí tenemos una colección de las variables de las que os hemos hablado. Bueno, hay una de la que no, esta de mapas de distancia carreteras, de esta no hemos hablado, pero bueno, una lista de variables que consideramos interesantes. Y el mensaje clave que quiero trasladaros de esto es que es muy importante identificar las variables que son importantes y que eso va a cambiar dependiendo del objetivo que tengamos. No es lo mismo que estemos trabajando en generar una capa que muestre la idoneidad del territorio para que viva una especie determinada, eso que los forestales llamáis eh, ay, el- jolín, no me sale ahora el término forestal. El, bueno, el nicho ecológico en términos ecológicos, en términos forestales, pues no me acuerdo ahora del término que se usa. No es lo mismo eso que si estamos generando un mapa para identificar zonas homogéneas como el caso que nos ocupa, ¿no? Entonces, y ahora con esto, con lo que tenéis que hacer, con el trabajo que tenéis que entregar de la asignatura. Tendréis que responder a la pregunta que os hacemos seleccionando una serie de variables, que no tienen por qué ser estas, pueden ser otras diferentes. Podéis decir que estas variables no las queréis utilizar y que queréis utilizar otras, pero siempre, siempre, siempre tenéis que justificarlo. Es decir, lo que queremos es no solo que sepáis manejar los datos, sino al mismo nivel de importancia que seáis capaces de identificar las razones por las cuales una variable tiene sentido ser incluida en un análisis de este tipo. ¿Vale? Y el siguiente paso que tenemos que dar es el de definir una serie de métodos de integración de esas variables. Y a eso es lo que vamos a dedicar, pues casi lo que nos queda de sesión. Eh, entonces, no sé, no estoy seguro, porque ya esto he cambiado un poco de planes, no estoy seguro si para que esto lo entendáis bien os preferís que os cuente antes qué es lo que esperamos de vosotros que hagáis o que eso lo contemos al final. Dadme alguna pista, por favor. ¿Os ayuda a saber con bastante detalle lo que queremos que entreguéis o preferís que veamos eso al final? En Mejor mi antes. caso, sí me gustaría como que se explicara bien, no sé los compañeros. ¿Vale? O sea, tú prefieres que lo veamos ahora. Antes. Rosa dice antes, las dos quedó. Ah, las dos encuestas, vale. Vale, pues venga, os cuento un poco lo que necesitamos, lo que queremos. No necesitamos, lo que queremos que hagáis. A ver, primero quiero que pongáis el foco y voy a dejar de compartir la pantalla para que veáis mi calva peluda, digo mi calva más nítida. A ver, lo primero es que lo importante es que quiero que pongáis el foco en el aprendizaje. Es decir, que lo quitéis de la entrega de una actividad que es un obstáculo que tenéis que superar sin más. Es decir, a mí no me importa que los resultados que obtengáis estén correctos o no, sean buenos o malos. Lo que me importa es que el trabajo que entreguéis ponga de manifiesto que habéis aprendido los objetivos que tiene la asignatura. Esto tiene consecuencias muy importantes. Y la primera de ellas es que el trabajo no estará bien o mal en función de los resultados. El trabajo estará bien o mal en función del aprendizaje que hayáis obtenido.
Es decir, que os quitéis la mentalidad esa que tenéis casi todo, casi seguro, aunque no os conozca, estoy casi seguro, de hacer un trabajo pensando en qué es lo que quiere el profesor que le dé. Yo no quiero que me deis nada, o sea, no necesito nada de vosotros. Lo que quiero es que mostréis que habéis aprendido. Y la forma de mostrar que uno ha aprendido es fundamentalmente diciendo las cosas que ha intentado hacer, cómo se ha equivocado y cómo ha intentado resolver esos problemas. Y fijaros que me refiero a cómo ha intentado resolver esos problemas. Pues puede que no lo hayáis conseguido. También quiero saberlo. También quiero ver las razones que os han hecho no resolver los problemas que hayáis encontrado a la hora de hacer el trabajo. ¿Vale? También quiero que, y esto también, y Antonio lo piensa igual, que durante el trabajo que tenéis que hacer interactuéis con nosotros. Porque en esa interacción hay aprendizaje y además en esa interacción nosotros tomamos conciencia de cómo estáis aprendiendo y de cómo podemos ayudar. Es decir, pues, tenéis que interactuar con nosotros bien por correo electrónico o en mi caso también podéis contactar conmigo a través de Telegram, a través de este usuario que estoy poniendo en el chat, FJ Bonet. Y también ese mismo usuario lo tengo en Skype, aunque Skype no lo uso mucho. Podéis contactarme por Telegram o por correo electrónico. Mi correo lo tenéis, pero lo paso también. Entonces, dicho esto, la mentalidad, el mindset tiene que ser ese que os digo, porque si no, no va a ir bien. Bien, dicho esto, ¿qué tenéis que hacer? Pues tenéis que responder a la pregunta que hacemos. Hay que estratificar el territorio de una zona quemada, de la zona de Sierra Bermeja, en la provincia de Málaga, en Andalucía, y tenéis que definir pues zonas homogéneas desde el punto de vista de varias variables. Y para eso, y vuelvo a compartir pantalla, tendréis que seleccionar una serie de variables, entre ellas esta u otras cualquiera, nos da igual qué variables utilicéis, siempre que lo justifiquéis. Es decir, si vosotros decidís que el mapa de biodiversidad pues no tiene sentido que entre aquí, pues tenéis que justificarlo. Cuando digo que lo justifiquéis no quiere decir que tenéis que acertar con la razón por la cual ese mapa no está, no. Lo que quiero es que penséis, que reflexionéis, y me da igual que os equivoquéis. Lo que quiero es leer vuestras reflexiones, que siempre estén justificadas. Y si además vuestra justificación está apoyada en trabajos científicos o trabajos técnicos, pues mejor que mejor. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, tenéis que seleccionar una serie de variables y luego tendréis que integrarlas con una serie de metodologías, que son las que vamos a discutir nosotros ahora. Vamos a hacerlo de manera participativa. Yo os daré algunas ideas de técnicas de integración diferentes, pero podéis buscar otras diferentes también. Y se aplica lo mismo. Tenéis que justificar las decisiones que adoptáis y documentar con el máximo detalle que podáis los pasos que dais de distinto tipo. Y las herramientas que utilizáis, por supuesto. O sea, necesito saber qué herramienta habéis utilizado en cada caso y cómo la habéis utilizado. ¿Vale? Y ahora, aumentando el nivel de concreción del trabajo. Ya os contó Antonio el otro día que cuando se hace un proyecto de restauración de una zona quemada, hay dos planos temporales diferentes, dos plazos temporales. El primero de ellos es una gestión de emergencia. Bueno, en realidad hay tres. El primero de ellos consiste en apagar el incendio cuanto antes, ¿no? De ese no nos vamos a ocupar nosotros. Una vez que nosotros entramos, una vez que está el incendio apagado. Cuando está el incendio apagado, la primera fase consiste en hacer un plan de emergencia para fundamentalmente evitar la pérdida del suelo. Perdonadme un segundo. Perdón. Decía que cuando se apaga el incendio, la primera fase consiste en llevar a cabo un plan de emergencia para evitar la pérdida del suelo. Entonces, bueno, y la siguiente etapa consiste en hacer una serie de medidas para promover la restauración de la vegetación, la regeneración de la vegetación en la zona quemada. En ambos casos tendremos que hacer una estratificación del territorio y será diferente porque tendremos que usar diferentes criterios, porque los objetivos de cada una de esas acciones de manejo son diferentes. En un caso se trata de evitar la pérdida del suelo y en otro caso se trata de restaurar la vegetación. Son objetivos compatibles entre sí, pero no tienen por qué estar regidos por las mismas variables. Entonces tendréis que elegir
por cuál de los dos objetivos os decantáis y hacer una estratificación para uno de ellos. Y elegir una serie de variables a utilizar en ese caso. ¿Vale? Y todo eso tendréis que plasmarlo en un documento no muy largo, de 10, 15 páginas, no más, o 20 como mucho, en el que contéis esto que os digo. Yo de todas maneras, además de que lo que os estoy contando, que además se está grabando, eh, haremos un guión que pondremos en el Moodle para dar todos los detalles sobre esto. ¿De acuerdo? ¿Y qué más cosas es importante que te sepáis de esto? Vale, una cosa importante. El trabajo es individual, es decir, la entrega tiene que ser individual. Pero somos muy favorables a que trabajéis juntos, como queráis, en equipos de dos, de tres, de todos, como sea. Es decir, que trabajéis juntos. ¿Por qué? Porque el aprendizaje profundo se alcanza mejor cuando uno trabaja con iguales, con gente que tiene un nivel de conocimiento y de conciencia parecido a uno mismo. A mí me podéis preguntar cosas y yo hago el esfuerzo de intentar explicaros esas cosas con lo que creo que hay en vuestras cabezas. Pero vuestros compañeros ya saben más o menos cómo tienen ordenadas las cabezas, cómo tenéis las cabezas ordenadas vosotros, porque las tenéis parecidas. Todos tenéis una edad parecida, una madurez parecida, etcétera, etcétera. Entonces os recomiendo encarecidamente que trabajéis juntos, que os hagáis preguntas juntos, que cuestionéis cosas, que hagáis cosas juntos. Pero la entrega tiene que ser individual. ¿Por qué? Porque después de ese proceso colectivo de trabajo en equipo, es interesante que haya un trabajo individual, en el que se le da forma al trabajo, se redacta de una manera determinada, se genera una forma de maquetarlo, etcétera, etcétera. Si en ese proceso de escritura trabajáis con otros compañeros y os dais cuenta de que hay trabajos que se parecen mucho, por favor, hacérnoslo saber. Nos decís, oye, he trabajado mucho con esta persona, por tanto he comprobado que mi trabajo y el suyo se parecen. ¿Vale? Si vemos trabajos que son iguales, copiados y no nos avisáis, pues los interpretaremos como plagio. Y eso no será positivo para vuestra calificación. Entonces ahí apelo a vuestra responsabilidad para que trabajéis juntos y defináis en la parte final, la escritura del trabajo lo hagáis de manera separada. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, Todo claro, gracias. Vale, vale. Sobre los plazos, pues no me sé bien los plazos porque llevo poco tiempo dando clase en este máster y no me sé cómo va eso. Pero entiendo que tendréis de plazo pues varias semanas, seguramente quizás hasta febrero, es decir, que tendréis tiempo de hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, repito, por que os quede cristalino y está grabado, esto lo veis cada noche antes de acostaros. No hagáis eso, por favor. Eh, Primero, el foco en el aprendizaje, no en entregar un trabajo que le gusta al profe, sino en vuestro aprendizaje. Segundo, trabajar en equipo, pero redactarlo el trabajo en individual. Cuestionar y justificar cada decisión relevante que adoptéis. Y si de camino en ese proceso os pasan cosas como que probáis a hacer una cosa con dos herramientas y de ahí sale algún aprendizaje, lo ponéis en el trabajo también y nos lo contáis que estaremos encantados de escucharlo. Y luego preguntarnos cosas de manera cotidiana. Estaremos encantados de ayudar. Eh, bueno, ¿alguna pregunta sobre el trabajo? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Muy bien, bueno, pues nada. Vale, entonces, ahora vamos a dedicar lo que queda de sesión a identificar métodos de integración de esas variables. Y quiero que, que sea muy participativo, es decir, que vosotros me deis vuestra visión del asunto. Entonces, empiezo preguntando. Imaginad que tenemos una serie de capas que muestran la distribución en el espacio de una serie de variables y que tenemos que integrarlas para obtener un mapa con área homogénea. ¿Qué hacemos? ¿Qué se ocurre que podemos hacer? quizá habría que hacer una valoración de qué o sea, sí, decidir a qué variable le vamos a dar más peso y menos peso para Ajá. nuestro estudio.
Vale. Dice, tú eres Salvador, ¿verdad? Que ya te noto la voz. Vale. Y luego dice Rosa que buscar puntos comunes de las variables. ¿Qué quieres decir con buscar puntos comunes de las variables, Rosa? Ya sé que era buscar, estaba de broma. ¿Qué quiere decir? ¿En qué se parece? Ver en qué se parece. ¿Por qué te parece interesante saber en qué se parecen esas variables? ¿Qué otras variables dependientes tienen en común? ¿Variables dependientes? ¿Qué son variables dependientes? ¿A qué te refieres con variables dependientes? Si hay algún factor que pueda afectar a todas. Hmm. No termino de entenderte bien, Rosa. ¿A qué te refieres con un factor pueda afectar a todas? En el fondo, muy bien. David sale a la ayuda y dice que se refiere a la correlación. Interesante. Por ejemplo, la insolación, dice Rosa, ¿se correlaciona con qué? Eso, correlación con lo que vimos de la vegetación. Ya. Vale. Bueno, mirad lo que pasa. Lo que pasa es que cuando os lanzo una idea muy general, vosotros vais a respuestas concretas, como es lógico. Salvador dice que tendríamos que darle peso a las variables. Y luego Rosa, después de dar varios rodeos y ayudado por David, dice que, mm, que hay que tener en cuenta que las variables, si las variables correlacionan o no. ¿Y qué tiene de malo que correlacionen? ¿Hay algún problema? No hay problema ninguno, ¿no? De hecho, nos ayudará a entender mejor cómo estamos zonificando. ¿Por qué, Salvador? A ver, pues, creo que nos puede ayudar a contextualizar mejor si está relacionada la insolación con el desarrollo vegetal, Ujú. pues a la hora de hacer un análisis técnico, pues podemos entender mejor esas variables. A mí es que la parte técnica me falta, pero conceptualmente me Hmm. suena lógico que es mejor que estén esas variables relacionadas a que sean completamente aleatorias y distintas para hacer un estudio. Ya. Claro, sí, es verdad que te entiendo lo que dices, yo no lo había pensado como tú, sí que es verdad que tiene sentido, pero es contraintuitivo. De hecho, no es buena idea utilizar en un mismo análisis variables que estén correlacionadas entre sí. Porque imagínate, bueno, esto se sale un poco de los métodos de integración, pero como ya lo habéis sacado vosotros, esto tiene que ver con la selección de variables que utilizamos para hacer este análisis o cualquier otro. Imaginad que tenemos un mapa que muestra la distribución de la temperatura, que sabemos, como hemos visto antes, que cambia con la altura, y un mapa de altura. ¿Vale? En realidad, estamos diciendo la misma cosa. Estamos diciendo que la precipitación, perdón, la temperatura cambia con la altura y además tenemos un mapa de la altura. Entonces, si ponemos esas dos variables en cualquier tipo de análisis, es como si la metiéramos doble. ¿Mm? Por tanto, el resultado va a estar sesgado hacia esas dos variables. Por eso es interesante hacer un estudio de correlación previo antes de utilizar las variables. Y de manera que elijamos solamente las variables que no se correlacionan entre sí, que aparecen solo una vez. ¿Me entiendes, Salvador? Cuan- Cuando Sí, dice sí, un tiene estudio de lógica. correlación, puede ser un análisis exploratorio de todas las variables que vamos a utilizar. Ujú. Normalmente se hace así. Normalmente primero selecciona las variables y, bueno, ya cuando tienes mucha experiencia, solo de verlas, sabes cuál puede correlacionar entre sí porque sabes cómo se han obtenido. Entonces ya a priori puedes saber cuál correlaciona entre sí, pero si no, se suele hacer un análisis exploratorio, normalmente mediante unas técnicas de correlación espacial, que R tiene varios algoritmos muy potentes que te devuelven un mapa, una malla, una cuadrícula en la que se establece un valor numérico de semejanza entre las distintas capas, entre las distintas variables. O también se puede utilizar, ¿alguien se le ocurre, le suena algún otro tipo, alguna técnica para conocer la correlación entre variables?
Voy a poner aquí un dibujo para ver si eso ayuda a ver, esto seguro que lo habéis visto ya en más de una ocasión. Esto es como estamos jugando a, a la adivinanza. Venga, aquí. Boxplot. ¿Cómo? Los boxplot. No, los box plots son un tipo de gráfica, esto es otra cosa. Ah, un clúster o un árbol de decisión, Es un árbol de clasificación, de realmente, clasificación. que nos permite, en los nodos de ese árbol tendríamos las distintas variables y eso nos permite establecer familias de variables y nos permite saber cómo de cerca están unas variables de otras. Y las que están muy cerca, pues las consideramos como una sola, ¿vale? Vale, pero a eso no me refería con... Uy, perdón, no me refería con técnicas de métodos de integración. Eso tendríamos que ponerlo aquí, una vez que elijamos las variables. Si a alguno de vosotros le apetece hacer un análisis de correlación una vez que seleccione la variable, pues sería estupendo, sería genial. Luego, antes de volver a lo que ha dicho Salvador de los pesos, quiero poner el foco en una cosa que ha dicho Rosa. Ella menciona la palabra variable dependiente. ¿Tenéis todo claro en qué consiste eso? ¿De qué es una variable dependiente y una variable independiente? ¿Y cómo se aplicaría eso a este caso? ¿Todos tenéis claro eso o no lo tiene claro nadie? Yo no lo tengo claro. Ese que no lo tenemos claro. Esto suena a confesiones, ¿no? Decir las cosas no lo tengo claro. Pero es normal que no lo tengáis claro, chicos, no os sintáis culpables, no pasa nada. Yo tampoco tengo claro casi nada en la vida, ¿eh? Y mira que llevo años aquí. Pero no hago bien, no lo digáis con pena, usando el término latino de pena, sino, bueno, pues ya está, las cosas se aprenden. A ver cómo os cuento yo esta historia, porque tendemos a confundirla. Y normalmente en la universidad los profesores os confundimos más todavía. Mira, a lo que estáis vosotros habituados, porque lo habéis visto seguro en vuestras titulaciones, es a utilizar análisis que integran variables a métodos de integración con la perspectiva correlacional que se llama. Y es que queremos identificar de qué manera una variable determinada, que es la que llamamos variable dependiente, cambia en función de multitud de variables que denominamos independientes. ¿Vale? Esa forma de proceder es muy lógica, porque tiene mucho que ver con la manera en la que hemos comprendido la naturaleza. Nosotros hemos aprendido pues que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo tonto, que para que los árboles crezcan necesitan agua, pues porque hemos visto que dependiendo de la cantidad de agua que le pongamos, crecen más o crecen menos. ¿Bien? Y hemos hecho experimentos. Hemos hecho experimentos de laboratorio en los que ponemos distintas macetas con distinta cantidad de agua y medimos cuál crece más, cuál crece menos. Esa forma de proceder es la más común en las ciencias naturales. Es lo que estamos súper habituados a hacer. Toda la estadística que sabéis tiene que ver con eso. Tiene que ver con saber, con identificar en qué medida se relacionan las variables dependientes y las variables independientes. ¿Vale? Eso es lo clásico, lo más común. Por eso es lo que le ha salido a Rosa casi sin... Sí, a Rosa casi sin pensar. Os voy a poner un ejemplo muy tonto. El que hemos puesto de las macetas a las que les ponemos agua. Si yo tengo una serie de macetas siempre con la misma... y le he puesto semillas de la misma especie y le he puesto distintas cantidades de agua y al cabo del tiempo he medido cuánto ha crecido esa planta, pues al final tendré una nube de puntos que puedo representar de la siguiente manera. Puedo poner en el eje X, puedo poner la cantidad de agua que le he puesto y en el eje Y, pues la altura de la planta, ¿vale? Perdón. La altura de la planta. Entonces tendré un montón de puntos, tantos puntos como macetas tenga.
¿vale? Tendré una nube de puntos. Vale, en este tipo de análisis, lo que yo tengo en realidad, lo que estoy haciendo es establecer una relación entre una variable independiente, una sola, y una variable dependiente, que es la que a mí me interesa. Yo quiero saber cómo cambia la altura de la planta en función del agua, y por eso hago un experimento, ¿vale? Bueno, pues la forma de integrar estas dos variables es mediante una técnica, una serie de técnicas que consiste en identificar qué función matemática se ajusta mejor a estos puntos. ¿Mm? Y para eso utilizamos un test estadístico que nos dice cómo de grandes son las diferencias entre cada uno de los puntos y la función matemática que elijamos, la que sea, ¿no? Entonces eso nos da un modelo matemático en el que la altura es una función, eso es una f, aunque no lo parezca, de la cantidad de agua. ¿Vale? Y esto es genial, porque esto nos sirve para inferir la altura en situaciones distintas a las que hemos visto aquí. Por ejemplo, podríamos inferir cuánta altura tiene una planta cuando la cantidad de agua es pues esta de aquí, que está fuera de nuestro experimento. Según eso, podemos proyectar nuestra función y decir que la altura será esa. ¿Vale? Bien. Eso es a lo que estáis habituados. Por eso siempre os sale la visión de las variables dependientes e independientes. El mundo es mucho más complejo que todo esto, porque no solo hay una variable independiente, hay multitud de variables independientes que además se relacionan entre sí y que tienen efectos pues múltiples y bueno, es muy complicado, ¿no? Esto al final, pues eso, como decía un político, it's very difficult todo esto, ¿no? Un político español decía eso. Y efectivamente es complicado. Pero seguimos empeñados en utilizar esta filosofía para casi todo lo que queremos hacer. Buena parte de vuestros TFM utilizaréis esta forma de aproximarse a la realidad compleja. Pero hay otra. Y hay otros casos en los que esta forma de proceder no es útil o directamente no se puede aplicar. Un ejemplo concreto es la pregunta que tenemos nosotros aquí. Se nos pide que hagamos una zonificación de un territorio. Aquí no hay variable dependiente ni independiente. Aquí lo único que quiero hacer es identificar sitios del territorio que sean iguales desde el punto de vista de varias variables. No hay una hipótesis. En el otro caso que os he puesto, en el momento en el que establezco relaciones entre dos variables, estoy planteando una hipótesis, que en este caso concreto, cuanta más agua le pongo, más llueve, más crece la planta. O cuanto más temperatura hay, más crece la planta también si tiene agua. Entonces, en los casos en los que no tenemos una hipótesis concreta, pues no tiene sentido aplicar esa filosofía correlacional que es tan útil en otros casos. Necesitamos otras técnicas. En este caso concreto, pues necesitamos esas otras técnicas. Ahí os voy a poner otro ejemplo de otra situación en la que no necesitamos o no podemos aplicar las técnicas de estadística correlacional. A ver si encuentro esto. Un momentillo. ¿Dónde lo he dejado? Jolín. Disculpadme. Que tengo unas pocas de cosas abiertas. Está aquí en el flujo de trabajo. Un momento. Yo siempre deduzco de vuestros silencios que estáis pensando muy fuerte y que eso hace que no digáis nada. Vale, imaginad que la pregunta que nos hacen es ¿en qué zona del territorio debemos intervenir para maximizar la regeneración de encinas bajo un pinar de repoblación, por ejemplo, ¿no? Esta es una clásica pregunta de gestión. ¿Cómo abordaríamos esto usando la aproximación correlacional? Pues no es fácil.
necesitamos una función matemática que nos diga cómo cambia la regeneración en función de la densidad del pinar, cómo cambia la regeneración de la encina debajo de un pinar en función de la densidad de ese pinar. Y eso no es fácil de hacer. Necesitamos un experimento enormemente grande, hacer muchas parcelas, que pase mucho tiempo para poder calibrar ese modelo matemático. ¿No? Se puede hacer, pero igual necesitamos 50 años, no disponemos de ese tiempo. Entonces, en este caso, como al igual que en el otro al que nos enfrentamos en esta asignatura, pues no podemos o no es práctico aplicar la aproximación correlacional. Por eso no hablamos de variables dependientes ni independientes. Entonces, hablamos de otra manera, utilizamos otras formas de proceder diferentes, que tienen menos soporte estadístico, pero que, llegado el momento, son más prácticos. De hecho, Salvador, que yo no lo conozco, pero tiene pinta de ser un hombre pragmático, lo primero que se le ocurrió decir cuando le he preguntado qué método de integración proponía, dice, bueno, pues tendremos que asignarle peso a las variables, ¿no? Pues precisamente esa técnica de asignación de peso es una forma sencilla y bastante útil de integrar distintas variables y obtener una única capa. Ese sería un ejemplo. Entonces, vamos a anotarlo aquí. A eso le vamos a llamar, pues voy a ponerle aquí, asignamos pesos, ¿no? Salvador, 2023, ¿vale? La cita de Salvador, como si fuera una cita de una persona importante, que efectivamente así es. Vale, ¿se nos ocurre luego hablaremos un poco más de eso, o mucho más de eso? ¿Se nos ocurren más cosas, más? Dice alguien, no me acuerdo de tu nombre porque solo sale tu correo, sé quién eres pero no me acuerdo de tu nombre. ¿Es como hacer un análisis multicriterio? Efectivamente, eso es hacer un análisis multicriterio. Así se llama. Amy, gracias Amy. Amy dice que eso es hacer un análisis multicriterio. Correcto. ¿Tú has hecho alguna vez este tipo de análisis, Amy? ¿Con información espacial? Sí, justamente lo hice para mi tesis. La idea era un poco, la tesis de licenciatura, era un Ajá. poco de saber, utilizando un análisis multicriterio que ya se tiene aquí en Costa Rica para determinar la capacidad de uso del suelo y este tipo de cosas para luego ver cómo estaba tratando de identificar como la fragmentación, el tipo de suelo, cambio en las coberturas, entonces utilicé como todo eso para poder ver qué zonas tienen como más riesgo a ser quemadas, digamos. Vale, es un Afectadas ejemplo, por- es un ejemplo estupendo, gracias Amy, porque es un ejemplo que podría abordarse con la aproximación correlacional si tuviéramos un número indefinido de puntos de muestreo y muchísimos años de trabajo. Pero como no disponemos habitualmente de eso, necesitamos utilizar técnicas que son menos robustas estadísticamente, pero más prácticas. El análisis multicriterio es uno de ellos. ¿Se ocurre alguna otra forma de hacerlo? No, parece que no. Bueno, os voy a lanzar alguna idea más, pero vamos a lanzarla después de ver un poquito el análisis multicriterio. Todo esto os pasaré un guión, ¿vale? Lo que pasa es que como hemos cambiado de presencialidad y demás, pues tengo el material un poco descolocado, porque además, como he cambiado un poco de aproximación, no tengo el material coordinado, pero os lo pasaré en breve. Entonces, vamos a hablar un poquito ahora de evaluación multicriterio. Bien, la evaluación multicriterio es una técnica de análisis muy, muy, muy sencilla que asume que necesitamos identificar no solo zonas homogéneas en el territorio desde el punto de vista de varias variables, sino que además
las variables tienen un peso relativo diferente. ¿Mm? Esta técnica se usa muchísimo para, pues lo que nos ha contado Amy, y también para identificar zonas para ubicar actividades. Por ejemplo, es súper útil para decir qué zonas reúnen una serie de requisitos para albergar una repoblación forestal, o para poner un vertedero, o para, bueno, pues casi cualquier actividad que implique, para casi cualquier actividad que implique ubicar algo en el territorio. Y en su implementación, la implementación de esta técnica, debemos tener un conocimiento lo más profundo posible de cuáles son las variables importantes en nuestro caso de estudio y de cómo se relacionan entre sí. Porque vamos a asignarle unos pesos relativos a cada una de ellas. ¿Vale? La forma de proceder es muy, muy sencilla. Aquí lo tenéis en este esquema. Lo voy a poner un poco más grande. Uy, espérate, no se ve bien. Un momento. ¿Lo veis bien? Sí, sí se ve. Sí. Se ve, ¿no? Vale. Bien, pues es muy sencillo. Imaginad que tenemos tres capas que representan tres variables diferentes y lo que hacemos es asignarle pesos, como bien decía Salvador. Entonces, le asignamos un peso a cada variable. Por ejemplo, en este caso, la vegetación pesa el doble que el resto de variables y multiplicamos cada variable por su peso y lo sumamos. Y obtenemos un mapa en el que cada punto recibe una serie cada punto del territorio recibe una especie de puntuación en función de esa combinación de variables. ¿Vale? Esta técnica tiene múltiples ventajas, la principal de ellas es que es muy fácil, pero tiene algunas desventajas que se ven también en este esquema. Y es que puede haber un proceso de compensación, que no sé si tengo un esquema aquí, a ver, no me acuerdo. No. Puede haber un proceso de compensación. Es decir, sitios que son malos para una variable pero muy buenos para otra, al final pueden resultar que tienen una idoneidad muy grande. Y eso, pues hay situaciones en las que esto no es útil, no nos sirve. Yo siempre pongo para esto el ejemplo del equipo de baloncesto, ¿vale? También lo pusimos ayer, pusimos también ese ejemplo ayer. Imaginad que queremos montar un equipo de baloncesto y que decimos que los jugadores del equipo de baloncesto tienen que tener una serie de características. Tienen que ser altos, tienen que tener fuerza en los brazos y tienen que tener los tobillos resistentes. ¿Mm? Entonces, pues elegimos a una serie de personas y los puntuamos a esas personas. Ya sé que a las personas no se les debe puntuar, eso está feo, no lo hagáis, pero en el caso este nos interesa para el ejemplo. Los puntuamos en función del peso que tienen, perdón, le damos puntuación para cada una de esas variables y luego asignamos peso. Y decimos que la altura es muy importante, que la fortaleza de los tobillos también y que es un poco menos importante tener los tobillos, decimos que tener los tobillos resistentes es fundamental y que las dos otras variables pesan menos. Pues resulta que si combinamos esas variables, puede que elijamos como miembro de nuestro equipo de baloncesto a una persona muy alta y muy fuerte, pero con los tobillos muy débiles. Y eso es determinante para nuestra selección. La variable tobillo resistente es necesaria. No solo que tenga un peso muy alto, sino que es necesaria. Sin ella no tenemos personas que jueguen el baloncesto. ¿Me entendéis? Por eso esta técnica de integración pues tiene ese problema. El problema consiste en que las variables se pueden compensar y eso nos genera situaciones en las que sitios que deberían tener una idoneidad baja la tienen muy alta. ¿Me explico? Vale, Perfectamente. gracias Irene. Pero además de esto, he incurrido en un error deliberado y no sé si habéis dado cuenta de esto. Y a ver si lo pensáis. Mirad, yo he puesto aquí todas las variables que se combinan. Y he dicho que la vegetación la multiplicamos por 0,5. Los accesos, la distancia a accesos por 0,25 y la distancia a ríos por 0,25. ¿Cómo se multiplica la vegetación por 0,5? La vegetación, o sea,
Para empezar, un mapa de vegetación tiene variables categóricas, no es numérico, ¿no? ¿Cómo multiplicamos eso por 0,5? Y los accesos y los ríos ya he dicho que son distancias a cada uno de ellos, por tanto, pues bueno, sí podemos multiplicarlos, pero imaginad que la distancia de cada punto a la carretera más cercana, la distancia máxima son 3 kilómetros, sin embargo la distancia máxima de cada punto a un río son 50 kilómetros. Pues estamos multiplicando por 0,25 valores muy diferentes entre sí. Falta algo. ¿Qué necesitamos para que esto funcione? Amy, ¿qué hiciste tú antes de combinar las capas de tu análisis? Em, a ver si me acuerdo, a cada una de las capas yo también le asigné valores, fue, para poder combinar estos valores entre ellos. No sé si se refiere a eso. Sí, sí. Venga, ¿qué palabra utilizaríamos para definir eso? Análisis. Estandarizarla. ¡Wow! Perfecto. Estandarización. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Factorizar, no me suena esa palabra a eso, Rosa. Es estandarización. Necesitamos que todas las variables que entran en el análisis tengan la misma leyenda. Si no, no podemos combinarlas, ¿vale? Entonces, antes de dar este paso, tenemos que dar otros pasos, que los vamos a ver a continuación. Los vamos a ver con estos esquemas de aquí. Bueno, primero tenemos que suponer que, en primer lugar, todas las variables tienen que ser numéricas. Si no son numéricas, no podemos operar con ellas. Eso es obvio, ¿no? Si tenemos un mapa de vegetación con categorías de tipo texto, en el que dice qué tipo de vegetación hay, pues no podemos combinarlo, porque no podemos operar con ello. Entonces, primero necesitamos convertir los valores categóricos a valores numéricos. ¿En función de qué? Pues en función de nuestro objetivo. Imaginad que tenemos un mapa de vegetación con varias clases de leyenda. Voy a poner aquí una tabla con la leyenda del mapa de vegetación. Aquí va a ser el texto y aquí el número. Entonces tenemos la formación vegetal A, que son encinares. Luego tenemos la B, que son pinares, por ejemplo, ¿no? La C, que son matorrales. La D, que son pues pastizales, por poner ejemplos tontorrones, muy sencillo, ¿vale? Pues si nosotros estamos haciendo un análisis en el que queremos saber, por ejemplo, qué lugares son más adecuados para poner colmena y obtener miel, pues hacemos un valor, una clasificación, una asignación de idoneidad a cada una de las clases de leyenda en función de nuestro objetivo. Por ejemplo, aquí tenemos valor numérico para producir miel. Eso es una M. No lo parece. Voy a ver si me sale. Una M de miel. Y ahora vamos a hacer una clasificación, una numérica, pero en lugar de miel, para producir bellota con la que alimentar a los cerdos. Pues vamos a poner una B de bellota. Pues entonces, en ese caso, la A, que era la encina, pues tiene un valor de idoneidad muy alto, de 10. Sin embargo, el resto, para el caso de los cerdos, de la bellota, tiene un valor muy bajo, 0, 0, porque los cerdos no comen otra cosa, comen bellota. Me lo estoy inventando, ¿eh? Desde el punto de vista de la miel, pues el encinar tendrá un valor pues medio, porque a veces las abejas liban de las flores de la encina. Sin embargo, el B, que eran los pinares, pues ahí nada, las abejas no tienen nada que hacer. El C, que son matorrales, pues ahí tendrá un valor de idoneidad muy alto. Y en los pastizales, pues como en los pastizales también a veces hay matorral, pues tendrá un valor pues medio alto. ¿Veis? Entonces tenemos una situación en la que la misma fuente de datos, es decir, nuestro mapa de vegetación, adquiere distintos valores de idoneidad dependiendo de nuestro objetivo.
Es decir, una misma realidad, una única realidad, se traduce en dos o más cualificaciones en función de un objetivo concreto. ¿Vale? Esto es otro ejemplo, otra lección importante, otro aprendizaje importante que tenéis vosotros, que tenéis que tener, y es que a partir de una misma fuente de datos podemos hacer muchas cosas distintas. ¿Mm? Esto es típico de fuentes de datos que tienen unas características que son categóricos, ¿vale? Porque aquí tenemos categorías de vegetación. Si por el contrario tuviéramos, en lugar de un mapa de vegetación expresado en categoría, tuviéramos un mapa de vegetación expresado en altura promedio de la vegetación, por ejemplo, imaginad que tenemos un mapa obtenido con LIDAR en el que tenemos información sobre la altura de la vegetación. Perdona, es que ya estoy un poco cansado de tanto hablar. Entonces, tenemos un mapa raster en el que cada píxel tiene un valor de altura y tendremos un valor de altura de vegetación, el valor mínimo será 0 y el valor máximo, por ejemplo, será 15 metros. Y ahora imaginad que con ese mapa, que se representará como un mapa raster, tenemos valores decimales de 0,01, 0,2, 0,3, 3 centímetros, 5, 50, los que sean, hasta 15 metros. Pues queremos así obtener un mapa de idoneidad de la vegetación desde el punto de vista de la producción de miel. ¿Vale? Pues entonces tenemos que inventarnos una forma de hacerlo. ¿Cómo se ocurre que podríamos hacerlo? ¿Cómo podemos inferir la capacidad de un territorio de producir flora merífera en función de su altura? Venga, a ver qué se ocurre. Venga, mientras pensáis yo dibujo. Yo creo que depende de las orientaciones y la insolación que incide la altura. Ah, vale, buena, muy buena. Dice Rosa que ella cree que la capacidad de un territorio de producir miel depende más de la orientación y de la insolación que de la altura. ¿De la altura de qué? ¿Pero de qué altura está hablando, Rosa? De la altura de... Yo estoy hablando de la altura de la vegetación. No, de la altitud del terreno no, estoy hablando de la altura de la vegetación. Porque hemos obtenido un mapa de altura de la vegetación a partir del LIDAR. Y el LIDAR, como sabéis, ¿no? Supongo que lo sabéis, si no, os lo explico, nos da una idea de la altura del territorio, pero lo usamos para medir la altura de la vegetación. ¿Vale? Entonces, el LIDAR nos va a dar información de cómo de altas son las plantas. Efectivamente, ahora sí lo dice Laura. Con la altura podemos deducir si es matorral, pastizal o estato arbóreo. Efectivamente, es lo que estaba yo pintando aquí. Los árboles son más grandes que los matorrales y estos más grandes que el pastizal. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Pues tendremos que buscarnos una forma lo menos arbitraria posible de clasificar nuestro mapa LIDAR de altura y definir rango y decir desde tanto a tantos metros lo consideramos árboles, de tanto a tanto matorrales y de tanto a tanto pastizales. Y de esa manera pues tendremos un mapa cuantitativo, un mapa de aptitud de la vegetación desde el punto de vista de su capacidad de producción miel. Como veis, aquí todo tiene una parte de invención, de deducción, que no resulta fácil de demostrar cuantitativamente. Hay muchas excepciones a esto que estoy diciendo, muchas excepciones, por supuesto. Pero la idea general es válida y nos sirve para nuestros propósitos. ¿Vale? Bueno, entonces, imaginemos que ya tenemos todos nuestros mapas en valores numéricos, pero tienen leyendas diferentes.
la distancia de cada punto del territorio a la red de camino es una, la distancia de cada punto del territorio a la red de río es otro, en fin, podemos tener muchas variables. La orientación se mide en grados, la insolación en vatios por metro cuadrado, el NDVI es una variable dimensional, la diversidad también es adimensional y va de 0 a 15, pero el NDVI va de menos 1 a 1, en fin, pues tenemos un rango de valores numéricos muy, muy amplio. Entonces, tenemos que normalizarlo todo. Y para eso utilizamos lo que se denomina funciones de transformación, que nos permiten transformar las variables a criterios. Porque en el fondo, en la técnica de evaluación multicriterio, lo que estamos haciendo es combinar criterios. Y para entender esto, tenemos que entender cómo, a partir de lo que he comentado antes, cómo a partir de un mapa de distribución de una variable determinada, podemos obtener varios mapas de criterios de esa misma variable. Por ejemplo, el ejemplo que hemos visto de la vegetación. Con el mapa de vegetación podemos tener un mapa de idoneidad para la producción de miel y un mapa para la producción de idoneidad para la producción de bellota y, por tanto, de alimentación de ganado, de cerdo. Pero el mismo mapa. Y los criterios pueden tener pueden tener formas diferentes, no tienen por qué tener la misma forma. Entonces, normalmente utilizamos este tipo de gráfica para transformar la variable en criterio. Lo que hacemos es que los valores numéricos de una variable los transformamos en valores de aptitud desde el punto de vista de nuestro objetivo. Y puede que tengamos una relación directa o una relación indirecta, que la veremos más abajo. Y normalmente, para facilitar las cosas, asumimos que la relación es lineal. Es decir, que a más, en este caso, a más de mi variable, más aptitud. Por ejemplo, podríamos decir, en los ejemplos que hemos puesto, a más densidad de la vegetación, más idoneidad para producir madera, por ejemplo, ¿no? O a más presencia de matorral, más idoneidad para producir miel. Entonces, para transformar la variable en aptitud, lo hacemos de la siguiente forma. Asumimos que el valor mínimo de la variable, que puede ser la variable que sea, NDVI, distancia a un río, distancia a una carretera, lo que sea, el valor mínimo se corresponde con una aptitud de 0. Por eso, el punto este se llama valor mínimo de la variable 0. Y el valor máximo de la variable se corresponde con el máximo en la variable x y aptitud 1, porque queremos que todas las leyendas de todas las capas tengan una idoneidad máxima de 1, o de 0, o de 10, o de 255, nos da igual, pero todas tienen que tener la misma. Entonces, como tenemos una línea recta, lo que necesitamos saber es la función matemática que nos va a permitir calcular los valores intermedios, es decir, nos va a permitir calcular qué valores de aptitud tienen los valores de variable que no son los extremos. Pero como quiero computar una recta y tengo dos puntos, el 1 y el 2, pues está súper fácil. Sé que la ecuación de la recta es esta, y es igual a x más b, y sé que en el punto 1, sé que y vale 0, y luego tengo a por el mínimo más b. Por tanto, despejo. Bueno, yo no voy a seguir con esto lo tenéis todo muy claro, ¿no? Es muy fácil. En el punto 2, pues tenemos que y vale 1, que es igual a por el máximo más b. Por tanto, despejo. Tengo un sistema de ecuaciones de dos incógnitas, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Por eso, por tanto, es muy fácil calcular la ecuación de la recta. Y ahora, esta ecuación de la recta es la que tengo que aplicar a mi mapa. Las x se corresponden con los valores de mi capa inicial, del raster. Si yo tengo un raster aquí con valores numéricos de lo que sea, de distancia a carretera, de NDVI, del índice de Shannon, me da igual, de lo que sea, cada uno de estos valores se corresponde con la x. Entonces, a cada uno de los valores que tenga este píxel en el mapa de la variable, le voy a dar un valor numérico de la y en el criterio, aplicando la función matemática que hemos visto antes.
¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Esto ya lo sabíais? ¿O habéis dormido? No, no, claro. Vale, gracias. Pero no, claro, no sé qué. No, claro, no habéis dormido. No, claro, no lo entendéis. No, claro, Marina, detalla, por favor, que me entra el pánico. Que está todo claro. Ah, no, coma, claro. Ah, lo habías puesto muy bien. He sido yo el que no lo he leído bien. Vale, gracias. Muy bien. Pues esto mismo, esta misma ecuación se aplica cuando tenemos una relación inversa. Por ejemplo, cuando tenemos situaciones en las que a más valores de la variable, menos aptitud, menos idoneidad. Por ejemplo, si estamos calculando el mismo ejemplo que decíamos antes de la apicultura. Si queremos identificar sitios para poner colmenas y las colmenas, como sabéis, necesitan agua, pues nos interesa ponerlas cerca de un río. Pues decimos, a más distancia al río, menos aptitud. Los valores más altos de distancia tienen valores de aptitud más bajos. Pues una ecuación muy parecida. ¿Vale? Y una vez que hemos hecho eso para todas las variables, pues podemos agruparlas así. No siempre la función esta tiene forma lineal. Hay veces que tiene forma de este tipo o de este otro, tienen distintas formas. Pero normalmente simplificamos siempre y lo hacemos de esa forma. Lo hacemos con ecuaciones, vamos, con líneas rectas. Vale, ¿alguna pregunta sobre la evaluación multicriterio? Vale, pues entonces os voy a contar una técnica más, luego habrá que meterse al lío. Es muy fácil luego hacerlo, ¿sabes, Rosa? Es muy sencillo, muy, muy fácil. De verdad que esto no tiene complicación técnica. Se puede hacer en QGIS fácilmente, en R, como queráis, es muy fácil. Bien, vamos a ver una técnica más y en el guión que os pasaré os pondré una tercera, ¿vale? Para que elijáis entre esas tres o entre otras más que vosotros queráis. Porque hemos empezado a las 4 más o menos. Bueno, vamos a terminar cerca de las 8, si os parece bien. Por aquello de no morir un viernes por la tarde que todos tenemos ganas de descansar. Vale, habíamos dicho que uno de los problemas que tenía la evaluación multicriterio era que permitía la compensación de variables, es decir, que nos permitía considerar como buenos lugares que eran malos desde el punto de vista de una variable, pero buenos desde el punto de vista de otra. Es decir, que había una compensación. La compensación casi nunca funciona bien. Es decir, la compensación casi nunca es buena, porque siempre nos genera problemas. Entonces, para resolver esto, se han diseñado otras técnicas un poquito más complejas, pero también más útiles, muy poquito más complejas. La evaluación multicriterio es útil utilizarla cuando las variables que estamos combinando no hay una que sea necesaria e imprescindible. Cuando las variables pueden tener importancias diferentes, pero tienen un nivel de necesidad parecido, se puede utilizar esa técnica. Cuando no, es mejor utilizar esta otra que os voy a contar ahora, que es la que se denomina de integración mediante operadores booleanos. Los operadores booleanos son el y el o y el no. Entonces, esto nos permite combinar capas aplicando, no me sale la palabra, las conjunciones o, e, i. Eso nos permite incorporar una condicionalidad al análisis. Es decir, un sitio es bueno si es bueno desde el punto de vista de esta variable y desde el punto de vista de la otra. O
desde el punto de vista de la otra. ¿Vale? Y esa condicionalidad se expresa en un SIG de una manera muy sencilla. Un ejemplo de esto sería, en el caso de la apicultura, el ejemplo que os ponía, una zona buena para albergar colmenas, lo primero que tiene que ocurrir es que tiene que haber vegetación melífera. Si no hay vegetación melífera, da igual que las demás variables estén muy bien, pero necesitamos vegetación melífera. Entonces la condición sería, tiene que haber vegetación melífera y otras cosas más. Entonces, ahí en este caso aplicaríamos los operadores booleanos de la siguiente forma. Imaginad que tenemos que combinar dos variables y que deben estar las dos condiciones presentes. Los sitios que consideramos buenos son lugares que estén cerca de vías de comunicación y además una vegetación determinada que ya hemos puntuado anteriormente. Pues para implementar esa condicionalidad a escala en cartografía usando mapas aplicamos la función mínimo. Imaginad que los valores altos que están aquí en verde son valores numéricos altos y los naranjas estos rosas son valores bajos. Pues si combinamos este mapa con el operador mínimo, solo tendrán valores altos aquellos puntos que sean altos desde el punto de vista de las dos variables. Imaginad que alto significa 10 y bajo significa 1. Pues si yo combino, mirad aquí arriba en esta parte del mapa, un 10 con un 1, me va a salir un 1, por tanto bajo. El mínimo es 1, bajo. Si yo combino un 8, un 7, un 9, un 10 con un 8, un 7, un 9 y un 10, aquí me va a salir un 8, 7, un 9 y un 10, el mínimo de eso. Pero eso sigue siendo un valor alto en comparación con el 1. Por tanto, de esa manera implemento el operador y, el de que dos variables tengan que estar presentes. El otro operador, que es el operador O, se aplica como imaginaréis, con la función matemática máximo. Porque en el fondo lo que estamos diciendo es que me da igual o que tenga vegetación apta o que tenga buenos accesos. Uno de los dos me da igual. Aquí estoy promoviendo la compensación. Estoy diciendo, vale, no me importa que se compense. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Esta técnica es un poco rígida y hace que los resultados sean como muy binarios. Por eso se han inventado otras técnicas que son un poco intermedias. Pues en este caso concreto, esta expresión que os pongo aquí computa el operador y diciendo, calculando el mínimo de las dos, pero al mismo tiempo le suma la media y le resta el mínimo multiplicado por la media y lo divide por 2. O sea, son como trucos para matizar los resultados y que no salga tan rígido y tan drástico como salía en el otro caso. Es decir, para permitir un nivel de compensación intermedio. Normalmente, cuando trabajamos con estas cosas, lo que hacemos es que combinamos las técnicas de análisis y hacemos esquemas parecidos a este, en los que ordenamos las variables jerárquicamente en función de su importancia y las vamos combinando de 2 a 2, o bien por operadores como los que hemos visto antes, o bien le asignamos peso y los vamos ordenando así. En vuestro caso no va a ser necesario que hagáis eso porque vuestra red de variables va a tener muy pocas variables, van a ser muy pocas. Pero cuando tenemos muchas, como es en este caso, sí que se hace de esa forma. Fijaros que aquí lo que tenemos estamos buscando un sitio que reúna unas condiciones ecológicas determinadas y para eso tenemos muchas variables que son estas que están aquí en amarillo y las vamos agrupando jerárquicamente. Por ejemplo, decimos que un sitio es adecuado desde el punto de vista de las condiciones macroclimáticas cuando tiene una temperatura adecuada y unas precipitaciones adecuadas, las dos. Y ahora decimos ese resultado lo combinamos con un mapa de insolación y decimos que un sitio es bueno
o bien cuando tiene unas condiciones macroclimáticas determinadas, o bien cuando las condiciones microclimáticas, que son las que están representadas por la insolación, son las adecuadas. Y eso lo combinamos con el O. Y así sucesivamente con todas las demás. ¿Entendéis? Sí, sí, se entiende, burro. ¿Vale? Bueno, pues para combinar vuestras variables tendréis que utilizar pues alguno de estos métodos, el que queráis. Y repito que el foco no está en que acertéis en el método a utilizar. Yo no sé qué método sería el mejor para nuestro caso. El asunto es que probéis uno o dos, los que queráis, y digáis pues cuál os gusta más, o justifiquéis por qué consideráis que uno es mejor que otro. ¿Vale? Vale, pues si no tenéis preguntas por mi parte lo vamos a dejar aquí y me comprometo a pasaros todo este material en el Moodle, pues espero que a principio de la semana que viene, ¿vale? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Tú tienes horario de tutoría fijo, curro? No. Porque yo físicamente no estoy en Córdoba, yo vivo en Granada y voy a Córdoba solo cuando tengo clase. Pero estoy bastante tiempo sentado aquí, en este sitio donde me veis, y me escribís por Telegram y yo atiendo si puedo, y si no, pues quedamos en otro momento, ¿vale? Estupendo. Profe, Dime. una de las compañeras que no pudo estar en clase me preguntó que cuándo iba a subir el material, bueno, a estas clases para poder que ella las pueda ver. ¿Te refieres a las grabaciones? Ajá, las grabaciones, sí. Sí, bueno, mi plan es subir las grabaciones hoy y el material, pues tendré que dedicarle un poco de rato a compilarlo todo. Y Ah, bueno, no. os lo subiré, eso estará la semana que viene, ¿vale? Ah, bueno. Muchas gracias. De nada. Vale, ¿alguna pregunta más?